Hola, me llamo Ignacio Barajas Márquez de Prado y hoy voy a hablar sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en el barrio madrileño de Usera en noviembre de 1937, durante la Guerra Civil Española. En primer lugar hablaré del contexto en el que se encontraba la Guerra Civil en concreto en Madrid. Luego hablaré de la principal figura, que es Casimiro Durán, que fue el que ideó esta masacre. También es conocido como el Carnicero de Usera. Y también hablaré de un poco de sus cómplices. Cuando pongo aquí el comienzo, desarrollo y fin de todo, me refiero a que voy a hablar de la trama en sí, voy a hablar de todo, del túnel de Usera, de qué es, de cómo ocurrió, de qué ocurrió y de quiénes estuvieron involucrados. Luego hablaré de los grabados en la pared, que los voy a explicar cuando lleguemos ahí y entenderéis ya de qué hablo. Y luego hablaré de las víctimas de esta masacre, en concreto de Manuel Navas Aguirre. Contexto. Este es el panorama que había en España en noviembre de 1937. Vamos a fijarnos en Madrid, esta zona de aquí. Esta zona es Usera. Es un barrio de Madrid y en noviembre de 1937 se encontraba así. La zona de color rojo es la zona republicana y la zona de color azul es la zona nacionalista. Entonces, como podéis ver, el barrio de Usera se encontraba en el frente o en la frontera entre el bando sublevado y el bando republicano. Entonces ahí había un montón de enfrentamientos, de conflictos y de revueltas y de problemas. En concreto, este del cual estoy hablando. La principal figura de todo de toda esta masacre es el que ideó esta masacre y es la figura que veis en pantalla y se llama Casimiro Durán Muñoz. Este hombre trabajaba como sastre en la sastrería de Flomar y era afiliado al Partido Comunista Español, pero cuando estalló la guerra civil, pues el Partido Comunista Español le llamó a participar en la guerra y él se alistó al ejército republicano. Llegó a ser capitán del Partido Comunista Español y también llegó a ser jefe del sistema de información, no, del servicio de información militar y de la policía, del SIM, conocido como el SIM. Este hombre llegó a rastrear hasta su propio jefe. O sea, este hombre se dedicaba a inspeccionar casas. Se dedicaba a inspeccionar casas de posibles sospechosos que ocultasen, pues ya sea espías o infiltrados del bando nacional. Este inspeccionó a su jefe por considerarlo un rico aburguesado y no encontró nada. Fue el planeador de la masacre, como ya he dicho todo, ya que estaba viviendo momentos económicos duros y entonces una manera de ganar dinero aprovechando la situación era eh, prometer a cierta gente del bando nacional que se encontraba en zona republicana que les podía pasar al bando nacional y les cobraba un montón de dinero y les decía que se llevaran consigo para pasarles al bando nacional todas sus pertenencias porque no iban a volver al bando republicano. Cuando llegaba al túnel de Usera, que es donde tuvo lugar esta masacre, que luego explicaré con más detalle, allí es cuando él les asaltaba, bueno, sus cómplices, él les interrogaba, les sacaba información, les asaltaban y cuando los habían matado les robaban todo, de tal manera que habían ganado la información que recibían, lo que les habían cobrado y lo que luego les quitaban cuando estaban muertos. Los cómplices son Gregorio Caballero, miembro de la UGT, perdón, que este ya era de los que ejercía violencia física y que no, o sea, Casimiro Durán Muñoz solo interrogaban, no llegó a ejercer violencia física. Sin embargo, Gregorio Caballero se supone que sí que fue uno de los que mataba gente. También Francisco Román Sánchez, Antonio Torres y José Domingo Garzón. Estos eran pues milicianos o miembros de brigadas mixtas o comunistas, etc. Este de aquí es Gregorio Caballero, el de la UGT, que se supone que sí que mató a gente. Este de aquí no es ningún cómplice, pero es Justo López de la Fuente, jefe de la 36ª Brigada Mixta. Se encargaba de la zona de Madrid y fue el que autorizó a Casimiro Durán Muñoz llevar a cabo esta masacre. Él lo hacía más que nada por la información que Casimiro Durán Muñoz podría sacar de los miembros del bando nacional y usarla así para para fines como dar más prestigio a la 36ª Brigada Mixta o que él alcanzase un puesto más alto.
antes de continuar con la presentación, no he venido a esta presentación a hablar de política, sino que he venido a hablar de una guerra. En una guerra hay dos bandos que se pelean por sus ideas y evidentemente ambos bandos hicieron cosas malas. En este caso es el republicano el que ataca al nacional, pero podría haber sido al revés. Es decir, aquí tampoco estoy mostrando ningún tipo de idea ni nada. Ahora continuemos. Comienzo, desarrollo y fin. Esto que veis aquí no tiene nada que ver con lo que voy a empezar a explicar, pero cuando siga ya lo diré. Todo comienza en una posada, que no es esta imagen que veis aquí, perteneciente a una mujer llamada Nicolasa Sánchez Pindado. Esta mujer tenía ideas de derechas y cuando estalla la guerra civil se dedicó a usar la posada para refugiar gente de derechas o sacerdotes o monjas que eran perseguidos por el bando republicano, ya que, digo, esta posada se encontraba en Madrid. Entonces, como el bando republicano estaba en Madrid, pues tenía que refugiar gente de derechas. Entonces, un capitán, miembro del Partido Comunista, el capitán Juan Cabrera, se enteró de esto y junto con Casimiro Durán Muñoz, pues idearon el plan del túnel de Usera. De tal manera que Juan Cabrera se infiltró en esta posada como si fuera un miembro de derechas que huía del bando republicano y se escondía en la posada. Y empezó a coger mucha confianza con la gente de esa posada y tanta confianza que tuvo relaciones sentimentales con Nicolasa Sánchez Pindado y finalmente también incluyó a Casimiro Durán, pero cuando él ya tenía toda la confianza, cogió a Casimiro Durán Muñoz y también le infiltró con él. Entonces empezaron a correr el rumor dentro de esta posada, porque en general la gente de derechas pues tenía contactos entre sí, entonces empezaron a hacer correr el rumor de que había un túnel, llamado el túnel de Usera, en el barrio de Usera, evidentemente, en el cual había unos soldados comunistas que a cambio de cierto dinero o de lo que ellos exigiesen, pasaban a miembros del bando nacional, los pasaban al bando nacional, sin matarles ni nada, se volvían neutros. Entonces, lo que no decían es que esos soldados eran ellos. Entonces, ellos, claro, para luego demostrarlo, tuvieron que buscar algún sitio para simular que era el túnel. Y fue este antiguo chalet que veis aquí, que cuando estalló la guerra civil quedó abandonado. Esto era un chalet, aunque aparezca una cruz ahí, era un chalet. Y dentro de este había una bodega, la cual os voy a enseñar luego la entrada. Había una bodega en la cual metían a las víctimas, a los engañados, o sea, ese era el túnel de Usera. Entonces, cuando iban a pasarles al supuesto bando nacional, les encerraban ahí, les tenían como rehenes y les sonsacaban información y aparte de lo que ya les habían cobrado, una vez los fusilaban o los estrangulaban, si no morían de hambre o de sed, pues luego les robaban todas las pertenencias que tenían. Esta es la entrada, se encontraba en la calle San Julián número 4 y pues eso, esta es la entrada, estaba dentro del chalet y esto de aquí que podéis ver es una de las imágenes de los cadáveres que se encontraron, bueno, de la mano del cadáver de una mujer que falleció. Es una fractura básicamente en la mano y bueno, y en el dedo, que podéis ver en el dedo índice, como lo tiene todo. Esto no es porque lo hayan tirado a una fosa común, sino porque ya de por sí lo tenía así fracturado. Básicamente les hacían de todo. Esto de aquí fueron unos grabados que realizó Manuel Tol Mesía en la pared del túnel de Usera, donde decía: nos han preparado una encerrona y traído a esta casa con otros 15 más. Espero nos matarán sea la voluntad de Dios. Esto se realizó en noviembre de 1937, como se puede ver, y lo realizó Manuel Tol Mesía, que fue una de las víctimas. Con la hebilla de su cinturón lo grabó en el yeso de la pared, antes de ser fusilado. Luego lo fusilaron. Este de aquí en concreto fue Manuel Navas Aguirre, como se puede apreciar en pantalla. Y este era el jefe de Renovación Española de Ciudad Real, que se encontraba refugiado en una embajada en Madrid. Entonces, para sacarle por su propia voluntad, le hicieron llegar a su embajada el mensaje de que podía pasar al bando nacional, es decir, para ir a Ciudad Real. Y entonces Manuel Navas Aguirre pues aceptó, pagó una pasta
y le llevaron en ambulancia desde su embajada, que no sé cuál es, lo he buscado y no sé cuál es, no está en ningún lugar, pero le llevaron desde su embajada hasta el túnel de Usera. Allí, nada más abrirle la ambulancia, le encañonaron y le metieron dentro del túnel de Usera y no se supo nada más de él. Lo que se sabe es que les interrogaban, les sacaban información, como ya he dicho antes, les saqueaban de todo y luego los mataban de cualquier manera. En cuanto a los cadáveres, aparecían con cuerdas atadas en el cuello, o fusilados, o con fracturas como la mano que os enseñaba antes, o de mil maneras. Posiblemente Manuel Navas Aguirre murió estrangulado o fusilado. Las fuentes. Entonces, estas son las fuentes. Si se quiere ver las fuentes, se puede pausar el vídeo y se ve. Pero esto de aquí no aparece citado en las fuentes, porque no lo he sacado de internet. Lo he sacado en concreto de la Universidad Carlos III de Madrid, del Archivo Nacional de Historia, y me lo ha facilitado el catedrático Carlos Navarro Ujilla. Y eso sería todo. Muchas gracias.